¿Sí ven que está grabando, chiquillos? Sí. Ya comenzó. Bueno, muy buenas noches, estimado docente Isaías, compañeros y compañeras. En esta ocasión nos va a estar acompañando Isaías y los compañeros Andrés, Melissa, Adley y mi persona Melanie. No sé si te presentas, Isaías. Hola, un saludo a todos, espero que estén muy bien. Bueno, sí, mi nombre es Isaías. Yo soy estudiante de la maestría en astrofísica en la UCR y pues no, espero poder serles de ayuda el día de hoy. No, Ok, muchas gracias perfecto. más bien por acompañarnos. Y Es un nos gusto. va a estar acompañando en el desarrollo de la entrevista, entonces vamos a comenzar. Listo. La pregunta 1 dice, ¿cómo se vio beneficiada la sociedad costarricense científica después del descubrimiento de los espectros de rayos X? Ok, bueno, si consideramos el caso de Costa Rica, podemos hablar de bueno, se me ocurre de tres enfoques, tanto en medicina como a nivel de educación y formación y también en investigación científica. Con el primer punto en medicina, el avance que tuvimos con los rayos X nos permitió el diagnóstico y mejorar las capacidades para detectar y tratar enfermedades, ¿verdad? En cuanto a la formación, pues se abrió una gran rama de investigación que a la vez nos permitió mejorar la formación, digamos, académica, ¿verdad? Con este tipo de tecnología, que es bastante reciente, digamos, relativamente reciente. Y a nivel ya más científico, pues nos permitió innovar en tecnologías que al final en física son bastante relevantes, en química y en biología, por ejemplo, para analizar espectros de moléculas, analizar la estructura interna de moléculas, la geometría como tal. Entonces sí hay bastante desarrollo a nivel científico en ese sentido y, y formativo también, pero se ha observado que realmente más en educación superior, tal vez como que en las áreas de secundaria quedamos un poco cortos, tal vez si es algo que se habla o se trata, pero no a mayor profundidad, digamos, la gente tal vez sí entiende que existe la quimioterapia o procesos para tratar el cáncer, pero tal vez no se ahonda mucho en ese nivel de educación. Pero sí, en la educación superior, sí, varias carreras que no tienen incluso que ver solamente con física, lo incluyen porque es necesario, por ejemplo, para la gente que estudia medicina o ese tipo de cosas. Ok, muy bien. La pregunta 2 nos indica lo siguiente. ¿Qué habilidades y conocimientos son esenciales para trabajar con espectros de rayos X y en qué campo deben en los estudiantes profesionalizarse? Ok, bueno, realmente en física hay una rama que se llama física médica, que lo que estudia es, bueno, se puede llamar también bien física atómica. Acá en Costa Rica a esa maestría se le llama física médica, pero eso es lo más cercano que hay a física atómica, digamos, como que se le llama de esa forma, ¿ok? Entonces, pues esa es una opción, alguien que se especialice en física y decida irse por esa rama de física médica. Pero como te decía antes, también la gente que estudia medicina es inevitable que aprenda sobre estas cosas, ¿verdad? Sobre los espectros de rayos X. Entonces Ok, sí, se requiere conocimientos no solamente de física, realmente también de química, porque, eh, o sea, nosotros los rayos X los utilizamos para modificar las células, ¿verdad? Entonces ese es como el mundo químico. El mundo físico abarca, o sea, tal vez es más general, pero sí es necesario saber cómo funcionan las moléculas, cómo están esas ligaduras de energía, cómo logramos separar esas energías, ¿verdad? Entonces sí es necesario también comprender sobre química, ¿verdad? O puede ser ingeniería biomédica, por ejemplo, química analítica y en materiales también se usa realmente. ¿Sí? ok, perfecto. La pregunta 3 nos indica lo siguiente. ¿Cómo se utilizan las técnicas de espectroscopía de rayos X en la investigación y desarrollo de nuevos materiales? Ok, espectroscopía como tal es una rama muy importante. eh, por ejemplo, se usa también en astrofísica. Yo utilizo muchísimo la espectroscopía y para darles una idea,
con esa ciencia uno lo que hace es que analiza la luz, cómo interactúa la radiación electromagnética en general, no solo los rayos X. Acá estamos enfocados en rayos X, pero realmente esto que les cuento aplica para cualquier longitud de onda o cualquier frecuencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cada molécula, cada molécula tiene un estado de energía, ¿verdad? Específico o tiene distintos niveles de energía y eso nos genera, digámoslo así, un código de barras. Esa es la clave. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos hidrógeno, el hidrógeno tiene varias líneas de emisión, ¿verdad? Entonces, uno puede analizar la luz que le llega, por ejemplo, de una estrella y, como te digo, es como un tipo código de barras en el que uno ve cuáles franjas son más brillantes. Entonces, ahí uno puede ver esos niveles de energía, a qué moléculas corresponden o a qué átomos. Entonces, de esa forma nosotros podemos saber qué porcentaje del Sol está compuesto por hidrógeno y por helio. Esa misma tecnología que tal vez se aplica y realmente el interés físico o científico siempre radica como en cuestiones astrofísicas o cosmológicas. Por ejemplo, cuando se descubrió la resonancia magnética, la idea original no era darle un fin médico, sino que fue una aplicación secundaria muy útil, claro, no se dice que no, pero realmente estas cosas siempre se descubren con otros intereses y luego nos damos cuenta que se pueden aplicar a la medicina. Entonces, sí, por ahí va el estudio de estos, como te digo, estos códigos de barras que realmente son estos espectros moleculares. También esto lo usan los geólogos, o sea, no es algo único de la medicina, sino que los geólogos pueden clasificar materiales, pueden clasificar la composición de distintos minerales utilizando luz, esa es la esencia. Entonces, lo que pasa es que en medicina nos enfocamos más con los rayos X porque se usan para tratar el cáncer, por ejemplo. Pero la idea general sería esa. Perfecto. Andrés, si gustan, nos ayudas con la consulta de la pregunta 4 y 5. Claro, con todo gusto. Bueno, verlo de nuevo y saludarlo. Espero que esté bien. Ok, profe, la pregunta 4 dice, ¿qué papel juegan los espectros ópticos y de rayos X en la tecnología moderna de diagnóstico médico? Ok, el diagnóstico por imágenes consiste en el uso de rayos X, ¿verdad? Que son esenciales en la radiografía y en la tomografía computarizada, ¿verdad? Entonces, mientras que los espectros ópticos se utilizan en técnicas como la espectroscopía de fluorescencia, ¿ok? Entonces hay una división entre esas dos técnicas. También se utilizan para la precisión y la detección temprana. Esto ayuda como a mejorar la precisión en el diagnóstico y permite precisamente la detección temprana de enfermedades, cosa que hace, por ejemplo, un siglo era imposible llegar a ese nivel, ¿verdad? Y aparte, es menos invasivo. Esas técnicas proporcionan métodos que son poco invasivos, digamos, comparados con los procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Porque estamos utilizando luz, digámoslo así, para ver a través del material. Entonces, no es necesario, por ejemplo, acudir a un proceso quirúrgico en muchos casos. Esa es una de las grandes ventajas. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. Pregunta 5, profe, en cuanto a aportes y beneficios, dice, ¿cuáles son los aportes y beneficios que le brindan los espectros ópticos y los espectros de los rayos X en el área de las ciencias médicas, respectivamente en el área de salud? Ok, bueno, en el área de salud utilizamos los espectros ópticos, ¿verdad? Para analizar tejidos, precisamente, porque ya la clave acá es entender eso, que cada, cada molécula tiene como un código de barras, insisto en eso, entonces ese código de barras nos dice información sobre la composición de esos tejidos y nos permite detectar, por ejemplo, el cáncer y monitorear los tratamientos que estamos aplicando. Por otro lado, los rayos X nos permiten, por ejemplo, diagnosticar fracturas, infecciones, enfermedades pulmonares y procedimientos dentales. De hecho, antes de uno ponerse, ¿cómo le llaman a esto? Ortodoncia, ¿verdad? En los pasos previos hay que hacerse un diagnóstico con rayos X, precisamente para ver cómo está la estructura de la boca y demás. Entonces, creo que sí, por ahí podría ir. Ok, Perfecto, perfecto. gracias. Compañera Andrés, Ashley. ¿nos ayudas con la pregunta 6 y 7? Sí, la número 6 dice cómo ha contribuido la óptica en el desarrollo y avance de las tecnologías
médicas para determinar diagnósticos precisos. Ok, bueno, ha ayudado a mejorar las imágenes en general, ¿verdad? Y esto conlleva avances en técnicas como la tomografía óptica y la microscopía confocal, ¿verdad? Mientras que, por otro lado, podemos hablar de tecnologías no invasivas, como ya mencionaba antes. Entonces, ya se han desarrollado métodos no invasivos para visualizar el cuerpo de forma interna, ¿verdad? Y aparte de estos dos factores que acabo de mencionar, que es la mejora de imágenes y las tecnologías no invasivas, podemos hablar de que hay una mayor precisión y resolución en las imágenes médicas. Entonces, pues los diagnósticos van a ser más exactos de lo que se tenía antes porque nuestra resolución, sí, como tal, es mucho mayor. Y para finalizar, la número 7 dice, ¿cuál es la importancia de la óptica en las investigaciones médicas y la visualización de estructuras internas del cuerpo del ser humano? Ok, la importancia de la óptica, ok, nos permite una visualización detallada, ¿verdad? La óptica permite obtener imágenes detalladas de las estructuras internas, como mencionábamos antes, lo cual es crucial para hacer diagnósticos y plantear tratamientos, ¿verdad? También en la investigación avanzada nos facilita la investigación en biomedicina y el desarrollo de nuevas terapias y tratamientos. O sea, esto es un área abierta de investigación. Entonces, al día de hoy siguen saliendo papers constantemente de nuevas técnicas médicas y aquí es donde se ve esa fusión, la importancia de los campos interdisciplinarios, ¿verdad? Donde se junta gente que sabe de física, que sabe de química y a la vez que sabe de medicina, que conoce las necesidades médicas que hay. Entonces, esa fusión es vital para obtener buenos resultados, ¿verdad? Y diferentes. Es importante sí notar, con la radiación siempre existen como muchos mitos, ¿verdad? A nivel cultural, y hay que saber hacer la separación entre radiación ionizante y radiación no ionizante, ¿verdad? La radiación no ionizante está en el espectro menos energético del espectro electromagnético, digámoslo así. Tenemos en un extremo, ¿verdad? El infrarrojo, los colores rojos, infrarrojo, nos vamos para esa dirección, y en la otra dirección están los colores más azules, morados, ultravioleta, y nos vamos en esa dirección. Entonces, en el lado del infrarrojo no tenemos radiación ionizante. La radiación ionizante consiste en luz entre comillas, ¿verdad? Porque la luz en realidad es parte de todo ese espectro, pero es como para insistir en que son de la misma naturaleza. Y el punto es que la radiación no ionizante no tiene la energía suficiente para desprender electrones de los átomos que conforman nuestras moléculas, nuestras células como tal. Entonces, ahí es donde yo quería decirles eso, que es muy importante educar a la sociedad en ese sentido porque cuando se usan, por ejemplo, termómetros que usan infrarrojo, hay personas que creen que eso les está haciendo daño y no tiene por qué hacerles daño porque esa radiación no es ionizante. En cambio, los rayos X, que es en los que estamos interesados en este caso, sí son ionizantes y por eso se utilizan en tratamientos de tipo cáncer. La idea es enfocar el haz de rayos X precisamente en los tumores malignos y la idea es esa, que precisamente como son ionizantes van a poder tener la energía suficiente para arrancarle electrones a esos átomos que forman parte del ADN de esas moléculas cancerígenas, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de enfocarlo justamente ahí desde distintos ángulos en lo que queremos tratar, pero si no se hace con cuidado, eso puede ser muy nocivo. Por eso se hacen varios tratamientos, varias sesiones, donde se va aplicando poco a poco los radiofármacos hasta que ya se logra pues llevar a cabo el tratamiento como tal. Pero sí me parece muy importante eso, indicar que los rayos X sí son ionizantes y precisamente esa es la ventaja que tienen. O sea, esa es la manera en la que los usamos, ¿ok? Y eso sería, Perfecto. no sé si tienen alguna Le otra. agradecemos mucho Perfecto. por tus aportes. Es muy interesante ver todo lo que abarca el tema de los espectros ópticos y los rayos X. Y te agradecemos mucho tu presencia acá. Ok, Muchas a gracias, ustedes. profe Isaías. Sí, igual, muchas gracias. Gusto verlo, profe. Gracias, que estén muy bien ahí para lo que Cualquier necesiten. Igual, cosa. buenas Hasta luego, noches. gracias. Buenas Chao. noches, chicos e Isaías. Bueno, gracias, Melanie, Aslin y Meli. Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego, buenas noches. Chao, buenas noches.